cordial bienvenida a ECOS, Educación Continua en Oftalmología y Salud Visual. Mi nombre es Ana María Castaño, directora de Mercadeo y Comunicaciones de la clínica, y es para nosotros un placer tenerlos en este espacio de formación. Saludamos muy especialmente a los miembros de nuestro comité académico y hoy nos acompaña la doctora Mariana Cabrera. Ella compartirá con nosotros la charla titulada Síndrome de puntos blancos, claves para el diagnóstico diferencial y tratamiento. Durante esta presentación vamos a dejarles un link para que evalúen el contenido que hoy vamos a compartir con ustedes y también los invitamos a que nos dejen sus datos en ese mismo link para que puedan adquirir su certificado de asistencia. Entonces, doctora Mariana, cuéntenos un poquito más de usted y demos inicio a la charla. Muchas gracias y bienvenida. Gracias por unirse a esta iniciativa de hoy. Ana María, mil gracias. Siempre es un placer estar acá con ustedes. Agradezco mucho a Andrés y a Claudia que me han invitado a participar en estas sesiones que me parecen tan interesantes. ¿Ahí me oyen bien? Sí, perfecto. Voy a poner entonces la pantalla. Ahí estamos. Falta ponerla en pantalla completa. Ya, ¿Ya? sí, perfecto, Ok, adelante. perfecto. ¿Empiezo? Sí, doctora. Listo, perfecto. Entonces, bueno, yo soy Mariana Cabrera, no tengo ningún conflicto de interés con esta charla. Es una charla que he llamado más o menos Síndrome de puntos blancos para dummies, porque siento que yo cuando estuve en la residencia no entendí nada de puntos blancos, sentía que todos eran como lo mismo, entonces me he interesado mucho en tratar de ver qué los hace parecidos, qué los hace diferentes, como para tener una forma más práctica de abordar estos pacientes. Entonces, vamos a hablar de los 6,5 síndromes de puntos blancos más clásicos, que son esos que ven ahí. Síndrome de puntos blancos realmente es un término que mucha gente está tratando de abandonar porque han visto que son enfermedades muy heterogéneas y también hay todo un espectro que puede incluir Azor y puede incluir otro tipo de epitelitis, pero pues en este momento yo voy a seguir hablando de síndrome de puntos blancos y de estos clásicos que son los que vamos a ver en esta charla. Entonces, ¿qué son? Son un conjunto de desórdenes caracterizados por lesiones inflamatorias blanco-amarillentas en la retina externa, EPR y coroides. Su etiología es desconocida, pero se piensa que son enfermedades no infecciosas, o sea, de origen autoinmune. Y se van a manifestar todas bastante parecidas. Los pacientes van a tener unas quejas como inespecíficas de disminución de la visión, escotomas, miodesopsias. Entonces, ¿cómo abordar un síndrome de puntos blancos? Pues yo normalmente me hago 5 preguntas, que son: 1, ¿cuál es el tamaño de las lesiones? 2, si estas lesiones son unilaterales o bilaterales. Si este es un paciente, es una mujer o un hombre. Si es mayor o menor de 50 años. Y qué encuentro clínicamente, o sea, qué hallazgos tengo en la angiografía y si este paciente tiene inflamación intraocular asociada. Entonces, esto es como un algoritmo que yo he hecho para tratar de abordar estos pacientes. Entonces, las preguntas principales son si estos puntos son grandes o pequeños, si la inflamación es unilateral o bilateral, si la edad es mayor o menor de 50 años, y si el paciente es mujer o hombre. Entonces, vamos a ir uno por uno para hablar de las principales síndromes de puntos blancos de esta charla. Entonces, hablemos de los puntos grandes. Entonces, acá nos vamos a preguntar si es unilateral o bilateral. Normalmente, estas síndromes de puntos blancos grandes van a ser bilaterales en la gran mayoría de los casos. Si tenemos unilaterales, lo más importante es que nosotros siempre descartemos una infección. O pues puede ser también un síndrome de puntos blancos atípico, pero siempre pensar que la mayoría de estos van a ser bilaterales. Y vamos a hablar de los que son más frecuentes en pacientes menores de 50 años, empezando por AMPI, que es una Acute Posterior Multifocal Plicoid Pigment Epitheliopathy, que comúnmente todos le decimos AMPI. Entonces, en el AMPI, nuestras 5 preguntas son: 1, ¿cuál es el tamaño de las lesiones? Estas lesiones son grandes y son bilaterales. Son estas lesiones blanquecinas que ustedes pueden ver a nivel del polo posterior. El género da lo mismo casi, muy frecuente en hombres igual que en mujeres.
Normalmente son pacientes jóvenes, menores de 50 años. La inflamación asociada es mínima. Muchas veces no hay nada, puede haber una que otra célula en cámara anterior o en vitro, pero no es una inflamación intraocular significativa. Y la angiografía sí tiene unas características muy particulares. Entonces, este es un paciente que vimos hace unos años, un hombre de 31 años que llegó por una disminución aguda de la visión, estaba 20/200. Entonces, lo que vemos son estas lesiones blanquecinas que nos comprometen el polo posterior. La angiografía es muy característica del AMPI, entonces es una hipofluorescencia temprana y una hiperfluorescencia tardía. Entonces, esta foto de la derecha es un poquito más tardía, pero esta de la izquierda es la típica, donde vemos una hipofluorescencia temprana de las lesiones que hemos visto en el polo posterior y que se vuelven hiperfluorescentes en las fases más tardías de la angiografía. Esto es muy característico del AMPI. Y en la autofluorescencia podemos ver unas lesiones de bordes muy bien definidas que normalmente tienen un borde hipoautofluorescente y un centro hiperautofluorescente. Entonces, el AMPI puede asociarse como a un prodromo o a un cuadro viral previo. Es una enfermedad que es autolimitada, puede durar de 2 a 6 semanas en resolver. Su pronóstico visual es excelente, normalmente la gente queda con muy buena visión. Lo que sí es que puede dejar unas áreas de atrofia corioretiniana importantes y como es autolimitado y de muy buen pronóstico, normalmente no requiere tratamiento. Sí es muy importante cuando vemos a estos pacientes en la fase aguda preguntarles, hacer una revisión por sistemas, porque en algunos casos se puede asociar a vasculitis del sistema nervioso central. Entonces, si el paciente tiene algún otro hallazgo neurológico o si tiene un dolor de cabeza importante, pues es algo que tenemos que tener en cuenta. Acá, si ustedes se dan cuenta, esas lesiones placoides en el polo posterior se pueden confundir muy fácilmente con una placoide posterior de sífilis. Entonces, el diagnóstico diferencial principal en este cuadro, sobre todo son personas jóvenes, siempre tenemos que estar seguros de que hayamos hecho estudios para sífilis. Este fue el paciente que vimos ya cuando el cuadro estaba resuelto y normalmente quedan con estas lesiones hiper e hipopigmentadas donde estaban las lesiones originales. Acá podemos ver en esta foto red free. Y lo que nosotros podemos ver es que a pesar de que se ve una alteración muy significativa en el polo posterior, pues la visión es bastante buena. Pero muchas veces podemos saber si este paciente tuvo un AMPI en el pasado porque con frecuencia dejan estas lesiones cicatriciales en el polo posterior. Entonces seguimos con los puntos grandes, bilaterales, recuerden que son la gran mayoría. Ahora hablemos de los que son más frecuentes en pacientes mayores de 50 años, como la coroiditis serpiginosa. Entonces, en nuestras 5 preguntas, la coroiditis serpiginosa, las lesiones van a ser de tamaño grande, también bilaterales. Estas tienden a ser asimétricas, pero con compromiso de ambos ojos, igual en hombres o mujeres. La edad pico de presentación es entre los 40 y 60 años, pero tienden a ser alrededor de 50 o más. Dentro de nuestro examen clínico, es muy raro que haya inflamación anterior, en que puede haber algo de células en cámara anterior y muchas veces vemos algo de vitreitis o por lo menos algunas células en el vitro anterior. Y en la angiografía y en el fondo, pues lo que vemos es muy característico unas lesiones atróficas que se van expandiendo en el tiempo. Entonces, este es un ejemplo de un paciente y ustedes pueden ver cómo creo que eran 10 años de seguimiento, si no estoy mal, pero ustedes se dan cuenta que en este borde, que es el que está activo, estas lesiones van aumentando de tamaño y extendiéndose, obviamente acercándose hacia el centro y disminuyendo la visión. Entonces, esos también tienen una angiografía pues similar a lo que vemos en el AMPI. Entonces hay una hipofluorescencia temprana, como podemos ver en esta foto, e hiperfluorescencia tardía, que va progresando en el transcurso del estudio. Y en la clave en la coroiditis serpiginosa es la autofluorescencia, porque podemos ver que las lesiones que salen hiperautofluorescentes tienden a ser el borde activo de la lesión. Entonces acá podemos ver cómo toda esta parte está inactiva, pero hay hiperautofluorescencia de este bordecito, que precisamente es el más cercano al centro, y se dan cuenta que con el tiempo esto va progresando como hasta consolidarse, y en una nueva vemos que se extendió hacia ese lado con los bordes activos
después se consolida y nuevamente hay un borde hiperautofluorescente acá superior que termina siendo una lesión ya cicatricial. Entonces, la idea es que, pues, obviamente las fotos son súper importantes. La angiografía no nos da tanta información muchas veces cuando tenemos esas lesiones ya no nos diferencian lo que es activo de antiguo, pero la autofluorescencia sí nos puede ayudar. Entonces, clave, y van a darse cuenta que hablo mucho de la autofluorescencia porque es muy útil en este tipo de patologías. La coroiditis serpiginosa no tiene asociaciones sistémicas normalmente. Desafortunadamente, como son estas lesiones atróficas que se van extendiendo y van comprometiendo el centro, pues la visión tiende a ser muy mala con el tiempo. Entonces, estos pacientes requieren inmunosupresión sistémica crónica agresiva para tratar de detener o retrasar el proceso. Como estas lesiones son como ensacabocado y cicatriciales, una de las complicaciones frecuentes es una membrana neovascular, entonces hay que estar pendiente de eso. Y acá el diagnóstico diferencial, que es absolutamente clave, es la tuberculosis. La tuberculosis tiene una manifestación que se llama un serpiginous-like choroiditis, o sea, se ve muy parecido, muchas veces se ve idéntico, la única diferencia es que tienden a ser más lesiones aisladas, o sea, multifocales, que una sola lesión que se extiende, pero se pueden ver exactamente igual. Entonces, siempre que nosotros vemos una coroiditis serpiginosa, es fundamental que nosotros descartemos una tuberculosis, porque si nosotros solamente inmunosuprimimos a un paciente y tenía tuberculosis, pues es probable que nosotros podamos precipitar un empeoramiento del cuadro. Entonces, una mezcla que hay entre el AMPI y la serpiginosa es la coroiditis ampiginosa, o también llamada corioretinitis placoide implacable. Entonces, recuerden, puntos grandes, bilateral, y como esta está como miti-miti, tiende a ser en pacientes más jóvenes, más cerca a la edad que vemos en AMPI, pero es una combinación entre AMPI y serpiginosa, como les voy a mostrar. Entonces, también entra dentro de este grupo de los pacientes menores de 50 años. Entonces, la ampiginosa empieza con lesiones placoides muy similares al AMPI, también bilateral, aunque puede ser asimétrica, y lo que pasa es que van apareciendo lesiones nuevas. En vez de resolver como pasa con el AMPI y no volver a molestar, esto se va a volver un cuadro crónico donde cada vez que vemos al paciente hay lesiones nuevas. Y como hay lesiones nuevas, vamos a encontrar múltiples lesiones en diferentes estados de actividad. Entonces va a haber algunas lesiones muy hiperpigmentadas, otras que se ven muy blancas y bordes mal definidos porque están muy activas. Entonces, ese es como el hallazgo típico en la ampiginosa. El pronóstico visual es muy variable y depende mucho de qué tantas lesiones y dónde están ubicadas, pero en general, como es una enfermedad que es progresiva y muchas veces un compromiso muy importante de la visión, esta enfermedad también requiere inmunosupresión sistémica crónica. Entonces, un paciente que vimos hace como 4 años, un hombre de 51 años, un poquitico mayor de lo que nosotros esperaríamos, pero pues sabemos que en medicina no es todo 100%. Si ustedes se dan cuenta, este paciente llegó con un cuadro que parece un AMPI. Vemos nosotros esas lesiones placoides en el polo posterior, bilateral, un poquito asimétricas. Lo que sí es que si se dan cuenta hay algo de inflamación intraocular y de vitreitis que nosotros no esperaríamos con el AMPI. Entonces, este paciente, esta es la autofluorescencia, podemos ver las típicas lesiones, como se ve en la autofluorescencia, entonces hiperautofluorescentes en el centro y hipoautofluorescentes en los bordes. Pero si se dan cuenta, esto no resolvió como un AMPI, sino que empezó a progresar y progresar, aparecían lesiones nuevas, las lesiones le hacíamos autofluorescencia y tenía bordes activos. Y después de 2 años de inmunosupresión muy agresiva, incluyendo biológicos y inclusive Osurdex cuando estábamos muy desesperados, logramos detener la enfermedad. Esta ya es una fase cicatricial, pero si se dan cuenta, pues es como una mezcla entre un AMPI y una serpiginosa, desafortunadamente, pues como un compromiso central, entonces una pobre visión resultante. Entonces, esta también, la ampiginosa, es importante saber que requiere inmunosupresión sistémica también agresiva. Hablando también de los puntos grandes bilaterales, vamos a ir a mayores de 50 años. Y acá está la corioretinopatía emperdigonada o birdshot. Entonces acá las lesiones son muy variables.
pero son más o menos, sí, de medio diámetro de disco para arriba. Muchas veces son así como alargaditas o pueden ser ovaladas o pueden ser redondas, son de diferentes tamaños, pero se considera que son grandes. También es una enfermedad que es bilateral, que puede ser asimétrica. El género más o menos similar, pero parece que es más frecuente en mujeres. Clásicamente son mayores de 50 años. Puede pasar en menores, pero la gran mayoría van a ser pacientes mayores de 50 años. Con respecto a los hallazgos clínicos, va a haber algo de inflamación en segmento anterior, unas células, pero es muy raro tener sinequias, por ejemplo. Pero esos pacientes tienen un componente de vitreitis importante. Entonces, siempre vamos a tener unas células importantes en vítreo y algo de Hayes vítreo. La angiografía también es súper importante porque nosotros clínicamente vamos a ver a este paciente con tal vez un poquito de edema del nervio clínicamente y las lesiones que principalmente pues van a estar en todo el polo posterior, pero va a haber muchas a nivel ínfero-nasal. Pero cuando tomamos la angiografía normalmente sale mucho peor de lo que esperamos. Es un paciente de 58 años que llegó con unas lesiones en la retina muy típicas de Birdshot y cuando le tomamos la angiografía pues encontramos un edema de la papila importante con una vasculitis generalizada y un cuadro que claramente es una inflamación importante a pesar de que uno solamente viera algunas lesiones en la retina y a pesar de que su visión todavía estaba en 20/25. Entonces, el Birdshot tiene la grandísima ventaja que a diferencia de todos los otros, tenemos un examen que casi en el 100% nos va a confirmar el diagnóstico, porque el 96% de estos pacientes van a ser HLA-A29 positivo. Entonces, es muy importante que si nosotros estamos sospechando un Birdshot, pues le pidamos este examen en sangre, pues para poder confirmar el diagnóstico. Tiene el problema de que es una enfermedad como muy crónica que va dañando no solo el nervio óptico, porque normalmente hay una papilitis muy crónica, sino también va dañando las capas de la retina por esa inflamación de bajo grado crónica. El 84% de los pacientes después de unos años o inclusive en el debut van a tener edema macular, entonces también el pronóstico de estos pacientes tiende a ser pobre. Entonces, siempre que tenemos una enfermedad donde hay riesgo de pérdida visual, pues estos pacientes también van a necesitar una inmunosupresión sistémica crónica. Entonces, este es otro de los casos donde nosotros cuando se hace el diagnóstico, pues empezaríamos el tratamiento sistémico. Esos serían los puntos grandes. Ahora hablemos de los puntos pequeños. Entonces, en los puntos pequeños, lo primero es preguntarnos si esta inflamación es unilateral o bilateral y después mirar si este paciente es mujer o si es hombre. Entonces, si los puntos son pequeños, la inflamación es unilateral y es una mujer, pues vamos a pensar en un Mutes. Si es un hombre, podemos pensar en un Mutes atípico o en algo infeccioso. Si tenemos puntos pequeños bilaterales y es una mujer, vamos a pensar en PIC o una coroiditis multifocal idiopática. Y si es un hombre, vamos a pensar en una coroiditis multifocal idiopática o pues algún otro tipo puede ser un PIC pues atípico en un hombre. Entonces hablemos de MUTS. MUTS es Multiple Evanescent White Dot Syndrome. Entonces, nuestras preguntas de siempre, estos van a ser puntos pequeños, si ven que son diferentes a los que estábamos hablando previamente. Esta inflamación es unilateral. Esta principalmente va a ser en mujeres, tienden a ser mujeres jóvenes, menores de 50 años. Y al examen clínico, la inflamación es muy leve. Normalmente no hay células en cámara anterior y puede haber algo de células en vitro anterior o un Hayes vitrio muy leve. Y en la angiografía, pues lo que vamos a ver son unas lesiones que son hiperfluorescentes y van volviéndose más hiperfluorescentes en el transcurso del estudio. Y la autofluorescencia nuevamente es súper importante en estos casos porque muchas veces inclusive nos muestra más puntos de los que nosotros veíamos clínicamente. Van a ser puntos hiperautofluorescentes. También típicamente pues se habla de que hay una alteración en la zona elipsoide en esos pacientes. Entonces, por eso, como esa alteración visual que ellos no están muy seguros, pero ven raro. Entonces, este es mi hermano, realmente, que me permite presentarlo cada vez que hago una charla de estas. Cuando él tenía 38 años, me escribió, porque él vive en Estados Unidos, que estaba viendo raro por su ojo derecho. Entonces, fue al oftalmólogo, tenía 20/30 y me mandó sus exámenes
Acá lo que podemos ver es una tomografía que se ve bastante normal, pero si uno pues usa la imaginación, podría pensar que podría haber una alteración a nivel de la zona elipsoide. Pero si nosotros vemos sus fotos, podemos ver que hay unas lesiones blanquecinas chiquitas en el polo posterior y sobre todo se ven claramente en la autofluorescencia, razón por la cual yo estaba recién llegada al pelo, yo le dije, pienso que es un mute, entonces pues lo mandaron a retina, ve al retinólogo, pero pues yo pienso que eso normalmente debería pasar solito y efectivamente en el transcurso de unas semanas él ya dijo que estaba viendo perfecto. Este mute es una enfermedad que es autolimitada, normalmente en semanas o meses resuelven los síntomas, su pronóstico visual es excelente y no requiere tratamiento. Seguimos con los puntos pequeños bilaterales. Acuérdense que mute es unilateral, sobre todo en mujeres, puede pasar en hombres, como le pasó a mi hermano, pero normalmente es en mujeres. Entonces, los puntos pequeños, cuando son bilaterales, acá tenemos que preguntarnos si este es una mujer o un hombre. Si tenemos unos puntos pequeños bilaterales en una mujer joven, lo primero que pensamos es en un PIC, una coroidopatía punteada interna. Entonces, el PIC dentro de nuestras 5 preguntas de siempre son puntos pequeños, ¿sí? Si ven que son más pequeños que todos los otros que hemos visto en el primer grupo. Tiende a ser bilateral, aunque asimétrico. Acá de pronto uno podría ver un puntico. Principalmente casi que en el 100%, pero ustedes saben, en medicina nada de 100%, mujeres que tienden a ser jóvenes. Las series grandes de PIC hablan de una edad promedio de 29 años y clásicamente estas mujeres son miopes. Dentro del examen clínico, entonces, normalmente la inflamación es mínima, casi nunca vemos células significativas en cámara anterior, puede haber una que otra célula en vitrio, pero no es algo como significativo que haya una vitreitis importante. Y en la angiografía, lo que nosotros podemos ver son no tanto como un patrón, uno no ve realmente papilitis como en otras o vasculitis, lo que nosotros vemos son estas lesiones que quedan como en sacabocado y nos dan un defecto en ventana. Entonces, en PIC es muy difícil saber realmente si hay actividad de la enfermedad o no, entonces clave que a estos pacientes nosotros les hagamos seguimiento con fotos, porque si ustedes se dan cuenta, pues de pronto es algo sutil y uno clínicamente hubiera notado, se observan algunos puntos blanquecinos en área macular, pero acá nos podemos ver que claramente en estos 2 años han aparecido lesiones nuevas que además están muy cerca al centro, entonces eso nos puede hablar de que esa enfermedad está progresando. Las cicatrices normalmente terminan en saca bocada, unas lesiones atróficas con un centro hiperpigmentado, que es la típica lesión que da membranas neovasculares, como ustedes saben. Entonces, el problema grande del PIC van a ser membranas neovasculares en el 40 al 79% de los casos. Entonces, el PIC realmente no hay un consenso de cómo se debe tratar, porque muchas veces aparecen unos punticos ahí en la mácula que nunca cambian, que nunca dan problema. Entonces, no es 100% claro si estos pacientes requieren inmunosupresión sistémica. En casos en los que nosotros vemos que están apareciendo lesiones nuevas, sin duda hay que dar inmunosupresión sistémica, pero no es tan claro de entrada si estos pacientes la necesitan. Lo que sí es importante es que hay que estar muy pendiente de membranas neovasculares porque obviamente pues eso sí va a necesitar un tratamiento. El pronóstico es muy variable, muchos de los pacientes son muy miopes, entonces de base ya tienen una disminución de la visión y obviamente dependiendo de dónde y qué tan grave fue la membrana neovascular y cómo y dónde cicatrizaron esas lesiones, pues la visión puede ser muy buena o puede ser muy mala. Seguimos con puntos pequeños bilaterales en mujeres u hombres. La coroiditis multifocal idiopática, antes llamada coroiditis multifocal con panuveitis. Entonces, estas tienden a ser lesiones pequeñas, pero muy variables. Miren que tenemos unas lesiones muy grandes, de pronto como las que de pronto se pueden ver en birdshot, pero también hay muchas lesiones como puntiformes, diseminadas no solo en el polo posterior, como ocurre con el PIC, sino en la coroiditis multifocal tenemos muchas lesiones periféricas también. Es una enfermedad también bilateral que puede ser asimétrica, también predominantemente en mujeres, pero puede pasar en hombres. Acá son mujeres más mayores de lo que vemos en PIC, entonces las series en promedio hablan de 45 años.
pero pues obviamente puede ocurrir en mujeres más jóvenes, pero pues en general uno habla que PIC es mujeres más jóvenes que coroiditis multifocal idiopática. Con respecto al examen clínico, entonces la inflamación sí va a ser más significativa, por eso antes se llamaba coroiditis multifocal con panoveitis. Entonces puede haber algo de uveitis anterior, inclusive con algo de sinequias, y estos pacientes van a tener una vitreitis, pues que va a ser más importante. Puede ser una o dos cruces, pero como ustedes se han dado cuenta, en las otras la vitreitis tiende a ser bastante leve. Entonces acá si nosotros tenemos una inflamación intraocular significativa, pues eso iría muy en línea con una coroiditis multifocal idiopática. En la angiografía, nosotros lo que vamos a ver son múltiples lesiones blanquecinas que van a estar en polo posterior y en periferia, que también van a estar en diferentes fases de cicatrización porque están apareciendo progresivamente. Entonces, algunas están muy hiperpigmentadas, otras están más blancas, otros tienen los bordes mejor definidos que otros. Tienen un patrón en la angio, las que están activas, un poquito parecidas a lo que vemos en el AMPI, una hipofluorescencia temprana, como pueden ver en esta foto de acá, con una hiperfluorescencia tardía. Pues eventualmente van a terminar en lesiones en sacabocado, como vimos en la mayoría de estas lesiones de coroiditis que estamos viendo en los puntos blancos. Entonces van a dejar estas cicatrices atróficas que pueden tener bordes hiperpigmentados. Ustedes pueden ver, normalmente están diseminadas por toda la retina. Este es un paciente de 47 años, un hombre que tiene pues múltiples lesiones, sobre todo periféricas, en su único ojo, porque el otro había sido eviscerado en la infancia. Entonces, pues lo que nosotros vemos cuando veamos muchísimas de estas lesiones en sacabocado asociadas a inflamación intraocular, inclusive si son hombres, pues podemos pensar en una coroiditis multifocal idiopática. El pronóstico nuevamente es muy variable porque va a depender de dónde están las lesiones y qué tantas complicaciones tenemos. La coroiditis multifocal, como se asocia a inflamación intraocular, puede tener edema macular, que también es un problema. Entonces, realmente dependiendo de si esos pacientes van a tener neovascularización, de dónde están las lesiones, de qué complicaciones asociadas tienen, pues el pronóstico va a variar mucho. Pero como es una enfermedad que se asocia a complicaciones y que tiende a ser crónica y progresiva, esta también va a requerir tratamiento. Va a necesitar inmunosupresión sistémica crónica y si estamos con un edema macular importante, pues se puede hacer uso de corticoides intraoculares. Entonces, este es como el resumencito. Tenemos puntos grandes, que si son unilaterales, buscar otra cosa, que si son bilaterales en pacientes jóvenes, AMPI o ampiginosa, si es en pacientes más mayores, serpiginosa o Birdshot. Y si son puntos pequeños, unilaterales en una mujer, pensar en Newts. En un hombre puede ser una atípica o también pensar en otro tipo de diagnóstico. Si los puntos pequeños laterales en mujeres, puede ser PIC o una coroiditis multifocal idiopática, y en hombres puedes pensar, puede ser una manifestación atípica de alguna otra cosa o una coroiditis multifocal idiopática. ¿Cómo vamos a estudiar estos síndromes de puntos blancos? Entonces, en primer lugar, es fundamental descartar una tuberculosis, especialmente si tenemos algo que se parece a una serpiginosa. Sabemos que estas tres que están ahí son los grandes simuladores. Y primero, nosotros podemos estar inmunosuprimiendo de forma muy agresiva una tuberculosis que requería tratamiento para tuberculosis, o pues podríamos, si es una tuberculosis latente y vamos a inmunosuprimir intensivamente, muchos de estos pacientes van a necesitar biológicos, pues podemos nosotros desencadenar una tuberculosis activa. Entonces es muy importante que todos estos pacientes tengan una prueba de tuberculina, y si tenemos un alto grado de sospecha y sale negativa, o si es positiva y queremos confirmar, pues muchas veces pedimos un cuantiferón. Sífilis es fundamental, especialmente en una patología como AMPI o ampiginosa, donde tengamos unas lesiones placoides, porque esa es una de las manifestaciones más frecuentes del sífilis ocular. Acuérdense que muchas veces sífilis se presenta en la fase terciaria, en la cual el BDRL es negativo en el 30% de los casos. Entonces, si nosotros solamente pedimos un RPR o un BDRL y este paciente tenía una sífilis ocular que está ocurriendo en una fase terciaria, pues nos va a dar negativo. Entonces, es fundamental que en estos pacientes nosotros complementemos una prueba como BDRL y RPR con una prueba treponémica, como unos anticuerpos para treponema o un FTABS.
Y finalmente sarcoidosis, que es el otro gran simulador y muchas veces da estas lesiones en saca-bocado, pues buscar 90% teóricamente de la sarcoidosis deben tener alguna manifestación pulmonar, entonces pedimos una radiografía de tórax o un TAC de tórax de alta resolución si tenemos un alto grado de sospecha. ¿Qué exámenes adicionales dependiendo del contexto debemos pedir? Entonces, si tenemos un cuadro que parece un birdshot o una perdigonada, pues pedir el HLA-A29. El CUPS no sale como HLA-A29, entonces hay que pedir, creo que es la tipificación del antígeno leucocitario tipo A y ahí le van a dar a uno si este paciente tiene A29 o no, porque este sí vale la pena pedirlo porque si sale positivo en el contexto de un cuadro clínico compatible, pues ya se confirma el diagnóstico. Algo importantísimo, las lesiones placoides siempre sospechen de ellas, entonces un AMPI perfectamente puede ser una coroiditis infecciosa, sífilis o, por ejemplo, una hemocistis Girovechi. Entonces, estos pacientes deben tener un VIH porque es posible que nosotros estemos enfrentados a una coroiditis de tipo infecciosa. Y definitivamente, siempre que tengamos una lesión blanquecina de la retina, con vitreitis en mayores de 50 años, pues siempre, a pesar de que es raro, tener en la parte de atrás de nuestra cabeza la posibilidad de un síndrome de enmascaramiento, de un linfoma intraocular. Entonces, si nosotros vemos que hay alguna cosa que no nos cuadre o que este paciente no está respondiendo como quisiéramos, pues siempre pensar si de pronto este paciente necesita un estudio más intensivo para un linfoma intraocular. También ya sabiendo las características clínicas y pidiendo los exámenes complementarios, pues ya tenemos que definir cuáles requieren tratamiento y cuáles no. Entonces ya vimos que hay unas que son muy benignas, que normalmente resuelven solas o no progresan, que son el AMPI, el MUTS y el PIC, si no tiene una membrana neovascular. Entonces estos normalmente uno los puede vigilar y estar pendiente para estar seguros de que no vayan a cambiar. Sobre todo, como les digo, el AMPI se puede volver una ampiginosa. Entonces es muy importante que nosotros estemos vigilando que esto sí haya resuelto y que no vaya a producir nuevas lesiones. Las otras, el birdshot, serpiginosa, la colitis multifocal idiopática y la corioretinitis placoide implacable o la ampiginosa, estas sí requieren inmunosupresión sistémica porque su pronóstico es malo y tienden a ser enfermedades crónicas que producen complicaciones. Entonces, en esto sí necesitamos una inmunosupresión, no solo con corticoides inicialmente, sino probablemente con un ahorrador de esteroides a largo plazo. Estar súper pendiente de complicaciones. Los que más hacen edema macular es el birdshot, que clásicamente es un edema macular de muy difícil manejo. La coroiditis multifocal idiopática también puede dar edema macular. Y todas esas que dejan como esas lesiones en sacabocado tienen un riesgo de neovascularización, particularmente el PIC, que tiene el grave problema que como estas lesiones son maculares, si te da una membrana neovascular mal ubicada, pues puedes quedar con una cicatriz que le quitó totalmente la visión a esa paciente. Entonces, PIC, una serpiginosa, colitis multifocal idiopática nuevamente, estar muy pendientes del riesgo de neovascularización. En conclusión, síndrome de puntos blancos es un grupo de entidades heterogéneas de etiología desconocida que, aunque son raras, pueden causar una gran morbilidad. Como se dan cuenta, cada entidad tiene una presentación diferente que es fundamental conocer y esto va a determinar el pronóstico, las complicaciones que tenemos que estar pendientes y prevenir y cuál va a ser el manejo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, queremos entonces abrir los micrófonos para quienes tengan preguntas o quienes quieran dejarnos también sus preguntas en el chat, lo puedan hacer. Hemos compartido entonces en el chat de esta charla el link para que califiquen el contenido de hoy, para que también puedan diligenciarlo con sus datos y dejarnos la información y adquirir su certificado de asistencia. Aquí, pues por ahora, doctora Mariana, tenemos una pregunta. Dice el doctor Andrés Bustamante, en un paciente, doctor, bien pueda, le abro el micrófono. Muchas gracias. Una disculpa que tengo un poquito de ruido alrededor. Pero Mariana, probablemente te ha sucedido que te llega un paciente con una sospecha de un MUTS y al tú hacer el abordaje clínico tienes una alta sospecha de que tenga una posible tuberculosis ocular.
tienes los hallazgos clínicos, una sospecha de MUTS y una PPD positiva. Decides remitirlo a infectología, pero infectología te comenta que el paciente no, pues, no tiene ningún signo clínico sistémico de tuberculosis sistémica. ¿Cómo decides abordar a estos pacientes? ¿Qué te ha sucedido? Y cuéntanos un poco sobre tu experiencia, por favor. Es una buena pregunta. Pues MUTS normalmente no es una manifestación de tuberculosis ocular, entonces yo creo que ahí habría que realmente pensar si de pronto no resuelve y tú ves alguna otra característica sospechosa de tuberculosis, pues se podría considerar. Yo pienso que el caso y me ha pasado es si uno tiene una serpiginosa que sobre todo es multifocal y tiene el paciente una PPD positiva. Entonces ahí nos toca, ese es un lío con los infectólogos y sé que todos hemos sufrido un poquito con eso porque pues ellos le toman una radiografía de tórax y le hacen una prueba de esputo y todo sale negativo y no lo devuelven. Pero pues ya afortunadamente hay un consenso de tuberculosis ocular donde ellos dicen muy claramente que si hay un paciente con una coroiditis serpiginosa en el contexto de una prueba de tuberculina positiva, independiente de si es un país endémico o no endémico para tuberculosis, se beneficiaría de terapia para tuberculosis. Entonces, lo que yo creo que hay que hacer es dejar muy claramente cuáles son las recomendaciones basadas en la evidencia, anotar que en el 60% o 70% de los casos de la tuberculosis ocular no hay ninguna otra manifestación sistémica, sino únicamente ocular, y pues decir que hay un riesgo de ceguera significativo si este paciente no recibe el tratamiento y normalmente con eso pues es una evidencia contundente para que el infectólogo le dé el tratamiento. Yo pienso que si uno se basa en ese consenso, que es una evidencia pues de buena calidad, y les aclara que realmente no, es muy frecuente que no haya ninguna manifestación sistémica, normalmente uno debería lograr que el infectólogo pues le empiece el tratamiento que uno necesita. Muchas gracias, Bueno, Mariana. Sí, efectivamente, una disculpa, sí, una placoide. Una disculpa. Sí, la serpiginosa y nos ha pasado y estos pacientes, pues si tú solo los inmunosuprimes, de pronto te ayudan en el corto plazo, pero a largo plazo estas lesiones van a seguir creciendo y creciendo. Entonces ahí sí tenemos que nosotros ser súper contundentes en la historia que el consenso es que estos pacientes necesitan tratamiento sistémico, así no tengan ninguna manifestación sistémica. Hola Mariana, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Estuvo muy buena tu conferencia. Cuando haya también, yo creería que podríamos profundizar también el estudio con los IGRAS, si el IGRAS positivo, además del PPD, es otro elemento que nos ayuda a fortalecer nuestra sospecha, y si no, hacer un PCR vitro, que es otro elemento que tendríamos que también me parece bastante importante. Sí, yo normalmente cuando la PPD sale positiva les pido el interferón para que se lo lleven al infectólogo y definitivamente eso ayuda mucho. Sin duda, hacer un PCR de vitrio sería ideal, pero pues como tú muy bien sabes, muchas veces salen falsos negativos y a veces termina actuando en nuestra contra. Si la muestra sale negativa, entonces el infectólogo dice, ah, entonces no es eso. Entonces, yo creo que también es importante saber que esto tiene pues muchos falsos negativos, el PCR, entonces a veces se necesitan múltiples muestras y que si realmente el consenso de tuberculosis no habla de hacer PCR para tuberculosis, sino que si tienen las características clínicas más una PPD positiva, eso es una indicación para dar tratamiento antituberculosis. Perfecto, súper. Sí, muchas gracias. Yo personalmente en esos pacientes con serpiginosa, pues cuando están inflamados, me da mucho temor también hacer un abordaje vitrio para hacer una muestra de PCR. Entonces, siempre he tenido esa disyuntiva con los infectólogos. A veces pues el paciente no se puede realizar el IGRAS y siempre ha sido como un debate muy interesante y por eso lo traje como para que lo abordemos. Gracias. Mariana.
Esto es importantísimo. Hace como un mes tuvimos un paciente y yo, mejor dicho, le hice una carta al infectólogo con la referencia, con la recomendación y pues yo creo que nos tenemos como que apoyar de eso, que gracias a Dios salió hace unos años ese consenso y tiene unas recomendaciones súper claras. Perfecto, bueno, doctora, en el chat muchos halagos y felicitaciones a su charla de hoy. Si alguien tiene alguna otra pregunta, pues adelante. Y pues si no, entonces agradecerle, doctora, y al Comité Académico de ECOS por la charla de hoy, deseándoles a todos una feliz noche y pues también invitar a todas las personas presentes a que no olviden diligenciar la información para recibir el certificado de asistencia y obviamente pues seguirlos invitando a las siguientes charlas que tendremos para el mes de noviembre, último mes en el que tendremos ecos durante este año. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.